Buenas noches. Y cuando Armando me pidió que le hiciera unas palabras introductorias, se lo agradecí primero y después cuando vi el tema y la profundidad del mismo creo que cambié de opinión. Hacer unas palabras introductorias sobre esta conferencia o presentación que va a hacer Armando sobre el tema de la identidad del individuo frente a las fuerzas del espíritu colectivista es una tarea compleja por lo profundo, lo ancestral y al mismo tiempo actual de este tema. Pues desde que ha existido el individuo ha existido la confrontación con el poder, la confrontación entre el ser y la autoridad. Individuo viene del latín individus, o sea, no dividido, y se refiere a cada ser en específico separado del resto. Un individuo que es único en su existencia. Ya Aristóteles lo consideraba como sustancia primaria y al género segunda, una sustancia segunda. Pero Heráclito afirmaba que la virtud ética consistía en la subordinación del individuo a las leyes de una armonía razonable y universal. Clásicos alemanes e ingleses no faltaron al debate. Y John Stuart Mill en su teoría de la libertad hablaba de la voluntad individual y la lucha entre la libertad y la autoridad, destacando que la libertad es la manera de buscar nuestro propio bien a nuestra propia manera, mientras no intentemos privar de bienes a otros. Para Hegel el individuo es íntegro solo en la medida en que mantiene relaciones sociales y es su sometimiento a la voluntad general, en este caso el Estado, su más alta expresión ética. No hay filósofo importante que no expusiera en sus trabajos la libertad individual y el poder de la mayoría. Ahí están los trabajos de Helvetius, de Saint-Simon, de Hegel, de Rousseau, Saint-Simon, de Heidegger, de Isaac Berlin. El colectivo, como tiene mayoría, presume de derechos sobre el individuo y se consideran esos derechos grupales más importantes que los derechos individuales. De ahí que muchos de los derechos individuales se supriman en nombre del bien común. El Estado es el mayor grupo, el supremo y más importante que los individuos, y estos pueden sacrificarse en nombre del Estado. Esa ha sido la premisa de todos los sistemas totalitarios modernos, y en especial del fascismo y del comunismo. En nombre del bien común no importó el carácter autoritario, corrupto o despótico de Yasser Arafat, de Saddam Hussein, de Joseph Stalin, de Fidel Castro o de Mao Zedong. La desaparición de la URSS fue vista con ojos cautelosos por la administración estadounidense, que entonces prefería a un Mikhail Gorbachev al frente de un país autoritario que tener 15 repúblicas independientes. Inclusive en Kiev, la capital de Ucrania nacionalista, el presidente George Bush aconsejó en agosto del 91, 3 semanas antes del golpe de Estado, no seguir el nacionalismo ucraniano. El colectivo dice representar o defender valores y realidades universales. Las razones que esgrimen es el bien común, la libertad humana, el bienestar colectivo, los derechos del hombre y la salud de todos. Buscan defender los intereses del colectivo, dejando a un lado la satisfacción de la persona. Le exigen sacrificio y le obligan a cambiar individualmente para mejorar al grupo. Todo movimiento tiene un líder que, incapaz de mover a todos hacia su llamada noble causa, acaba ejerciendo una presión para forzar el cambio. Ese líder supuestamente sintetiza la voluntad popular, como pasó con Hitler o Stalin, como bien anotara Hannah Arendt en su obra Los orígenes del totalitarismo. El último gran movimiento social fue el comunismo, que supuestamente habría de liberar al hombre de una vez por todas de los yugos que le oprimían, y no pudo implantarse sino por la fuerza, tanto con la revolución bolchevique o los tanques soviéticos. Y el proyecto sigue hoy cobrando millones de víctimas. Hace más de una década leí en el Diario de las Américas un artículo sobre un joven escritor cubano que hacía mención a Mijaíl Afanassievich Bulgakov. Cuando se lee El maestro y Margarita, Corazón de perro, ya no podemos seguir siendo parte de un experimento colectivo. Y entendí que había un individuo dispuesto a expresarse con voz propia y personal
sus propias ideas. Cuando se lee Carga de la Caballería de Armando de Armas, vemos que ya mi generación cuenta con un cronista individual, nada de realismo socialista ni de experiencia colectivista. Son cuentos de una historia moderna de Cuba, donde las historias son las mismas de todos los tiempos: la supervivencia ante cualquier adversidad, el yo individual frente al nosotros colectivista. Tiene Armando la autoridad moral del que nunca hizo un informe contra su padre ni contra sí mismo, y aunque dejó Cuba fue en busca de libertad, no un contrato que le permitiera seguir viajando a Cuba entre crítica y media crítica a la situación del país, prefiriendo mantener su yo antes que convertirse en parte del colectivo obediente a la actualidad. Armando es hoy un miamense con profundas raíces cubanas. Ha navegado entre dos ciudades con aguas, en fuego y Miami. Nadie duda de que ame a la Perla del Sur, pero comparte con infidelidad poligámica citadina su amor con Miami. Y admiro esa dualidad amorosa de Armando por Miami y Cienfuegos. Es digno de reseñar su fidelidad a esta ciudad, criticada por aquellos que no viven en ella, con esa mezcla de odio y recelo, deseos de triunfar, de visitarla y gozarla, pero sin unirse al compromiso de mantener raíces cubanas en ella y mantener la búsqueda de la libertad individual para aquellos que no la disfrutan en la isla. En Mitos del Antiexilio, otro de los trabajos de Armando, trajo una problemática que ha martillado la historia y la política nacional cubana: la ausencia de un pensamiento conservador en la sociedad, ausencia de equilibrios filosóficos en el desarrollo de Cuba, que tuvo, entre otras consecuencias, la pérdida de la República, al tiempo que defiende él a ultranza esta ciudad. Hoy viene Armando con un tema que es una de las premisas fundamentales de los derechos humanos: el derecho individual en eterno debate con el derecho colectivo. Y voy entonces a recurrir a la ayuda de Jan Rand, cuyo nombre verdadero es Alisa Zinovьevna Rosenbaum, nacida en Rusia tras la debacle de 1917 y por ello emigra a los Estados Unidos. Aquí desarrolla un sistema filosófico al que denomina objetivismo, que ella misma traza las líneas de lo que sería la lucha entre el eje razón, individualismo, capitalismo, contra el eje misticismo, altruismo, colectivismo. Uno de los ensayos de Jan Rand se titula La virtud del egoísmo y es considerado uno de los manifiestos principales de esa corriente filosófica. Ella defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo, argumentando que es el único sistema económico que le permite al hombre vivir como un ser humano. Rechazaba el socialismo, el altruismo y hasta la religión. Afirmaba que el hombre debe elegir sus valores y sus acciones mediante la razón y que cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros para sí, y que nadie tiene derecho a buscar valores de otros ni a imponerles ideas mediante la fuerza física. Propugna como conducta virtuosa el que cada individuo tenga como fin de su vida la satisfacción de sus proyectos racionales sin violentar esos derechos racionales de los demás ni aceptar que se violenten los propios. Publicó Lo que vivimos en 1936, donde narra la vida dramática de una mujer de espíritu independiente bajo el régimen totalitario soviético. En Manantial, en 1943, que fue llevada al cine con Gary Cooper, muestra el individualismo y el colectivismo en el alma humana. Y La rebelión de Atlas, la más completa de sus obras y una de las de mayor influencia en el pensamiento político estadounidense, tiene todavía vigencia. Allí ella expone la intromisión del Estado en la economía que destruye la sociedad. Hasta ese momento nadie se había atrevido a decir en los Estados Unidos que los empresarios eran los buenos y el Estado el malvado. El héroe principal, el empresario John Gall, es hoy día citado por los miembros del Tea Party en sus manifestaciones. Y el héroe ya no es un granjero que se subleva contra los ingleses, sino es un empresario. Desde que se publicó la obra en 1957 se han vendido 25 millones de ejemplares y solamente el año pasado, en el 2009, 500.000 de ellos por lo actual del tema. La literatura ha sido campo fértil para destacar esa lucha perenne entre el individuo contra el grupo, y están ahí las obras de Samiatin, Nosotros, de Aldous Huxley, Un mundo feliz, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury,
El centro y el infinito, de Arthur Koestler. Koestler precisamente nos recuerda que el partido negaba el libre albedrío del individuo, negando la existencia del yo, considerándole una cualidad sospechosa, y aunque individuo por definición no se divide, el partido enseña que el individuo es una multitud de 1 millón dividida por 1 billón. El filósofo inglés Isaac Berlin veía este problema a través del tema de la obediencia y la coacción, y se hacía las preguntas: ¿por qué debo yo obedecer a otra persona? ¿Por qué no puedo vivir como quiera? ¿Y tengo acaso yo que obedecer? Muchos consideran que en democracia el interés de la mayoría es el que debe primar siempre, pero en ocasiones esa mayoría suprime los derechos de los individuos. Basta recordar que en Alemania de 1932, 14 millones de alemanes votaron a favor del Partido Nacional Socialista Obrero de Hitler. A Benjamin Franklin se le atribuye el haber dicho que la democracia consiste en 2 lobos y 1 oveja votando para decidir qué cenar. ¿Debe la oveja obedecer sumisa la decisión mayoritaria en tal caso? En ningún caso el número determina el derecho. En una sociedad totalitaria, el derecho a disentir es inclusive más importante que el contenido del disenso, y así lo afirma uno de los más emblemáticos disidentes soviéticos, Anatoly Borisovich Sharansky, más conocido como Natán Sharansky. La libertad individual trae además responsabilidades individuales. Cuando se asume el yo, implica que nuestros problemas tenemos que encararlos nosotros mismos sin dejar en las manos de otros las decisiones de nuestra vida. El pretexto de enseñar al pueblo, educarlo, guiarlo, es la esencia del autoritarismo y de la pérdida de las libertades individuales. Muchos expertos vaticinaban de que no podía haber democracia fuera de la cultura occidental, pero Japón y Corea del Sur prueban lo contrario. Muchos intelectuales alabaron el comunismo de Stalin, como Bernard Shaw, Herbert George Wells y Leon Feuchtwanger. En la novela Himno de Jean Ryan se expone la lucha de un individuo contra una sociedad del futuro en la que el colectivismo ha triunfado y el pronombre yo ha sido eliminado. Al final de la obra, el hombre, que se llamaba Igualdad 7-2521, ahora se llama Prometeo, e inicia una vida con su amada, que antes se llamaba Libertad 5-3000 y ahora Gea, y descubren la palabra prohibida. Y cito: aquí, en el portal de mi fortaleza, grabaré en piedra la palabra que ha de ser nuestra antorcha y nuestra bandera, la palabra que nos hablará de nuestra bendición y de nuestro valor, la palabra que no morirá, aunque pereciéramos todos en la lucha, la palabra que no puede morir sobre esta tierra, porque es su corazón, su espíritu y su gloria, la palabra sagrada, ego. Muchas gracias.